Empiezo a... Bueno, buen día a tothom, buenos días a todos. Hoy es último jueves de mes y como siempre tenemos la sesión de la plataforma de formación de diagnóstico por imagen, la colaboración de los pediatras de nuestro hospital. Vamos a hacer la sesión de correlación clínico-radiológica con pediatría y va a cargo de Alisa Tundraeva, que es residente de diagnóstico, y Ana Hernández, que es residente de pediatría, y nos van a hablar del manejo de las lesiones hepáticas en la infancia. Bueno, pues... Vale, gracias por tu presentación. Empezamos la sesión clínica radiológica, la hemos dividido en 3 apartados. Inicialmente haremos una introducción, después pasaremos a un diagnóstico diferencial y acabaremos con un caso clínico y las conclusiones. Las masas hepáticas representan entre un 5 y un 6% de las masas intraabdominales en pediatría y las más frecuentes son las metástasis. Dentro de las masas hepáticas, primariamente, la mayoría son malignas, representan 2/3, y de más a menos frecuentes podemos ordenarlas entre el hepatoblastoma, el hepatocarcinoma, que ya representan entre el 98 y el 99% de las masas malignas hepáticas, y también existe el sarcoma indiferenciado, el angiosarcoma y el rhabdomyosarcoma. Por lo que hace las masas hepáticas benignas, también ordenadas de más a menos frecuentes, existe el hemangiodotelioma, el amartoma mesenquial, la hiperplasia nodular focal, la hiperplasia nodular regenerativa y el adenoma hepatocelular. Como veis, hay diferencias entre pediatría y adultos. La neoplasia maligna hepática representa menos de un 2% de todas las neoplasias malignas pediátricas, pero es la neoplasia gastrointestinal más común. Por lo que hace los factores de riesgo, tenemos que tener en cuenta tanto factores de riesgo genéticos como ambientales. Genéticos, destacar los síndromes de Beckwith-Vietnam, que se relacionan con el tumor de Wilms, hepatoblastoma o carcinoma adrenal, el síndrome de hiperplasia aislada o la poliposis adenomatosa familiar. Al tener más riesgo de presentar hepatoblastomas, hacen controles tan clínicos, ecográficos como analíticos. Y también destacar la hemocromatosis, que tienen un riesgo elevado de padecer en un hepatocarcinoma. Por lo que hace los factores de riesgo ambientales, también destacar las hepatitis virales, sobre todo en los países donde hay más incidencia de hepatitis de transmisión vertical, o la prematuridad y el bajo peso al nacer, que se ha relacionado con el hepatoblastoma. Pues lo que hace la clínica es muy variable, va desde una distensión abdominal no dolorosa, una masa abdominal palpable, un dolor abdominal o ictericia si hay obstrucción de las vías biliares, o síndrome constitucional. Muchas veces también se diagnostican con pruebas de imagen que se han realizado por otros motivos, y la clínica de la masa abdominal en sí es asintomática. Las exploraciones complementarias a realizar son una analítica sanguínea con marcadores tumorales. Los más significativos son la alfa-fetoproteína, que la veremos elevada en las lesiones malignas hepáticas, pero no es patognomónica, ya que también puede estar elevada en lesiones hepáticas benignas o lesiones malignas, pero no hepáticas. Y también tendremos que tener en cuenta en la edad de nuestro paciente, ya que en los recién nacidos este marcador es normalmente más elevado. Otro marcador tumoral importante es la beta-HCG, que es característica del coriocarcinoma hepático del lactante, pero tampoco es patognomónica. Otras exploraciones complementarias a realizar serían la ecografía abdominal y la resonancia magnética, que mi compañera Lisa os comentará. Y si sospechamos de malignidad o tenemos dudas diagnósticas, realizar una biopsia. No se recomienda en los casos de un hemangioma hepático por el riesgo de sangrado, en la hiperplasia nodular focal o el coriocarcinoma hepático infantil, ya que se recomienda iniciar quimioterapia. Y si nos confirma el diagnóstico una masa hepática maligna, también tendríamos que realizar el estudio de extensión. Vale.
Con esta diapositiva quería hacer un pequeño resumen de todo lo que tenemos que tener en cuenta al manejar el paciente pediátrico como radiólogos. Siempre nos ayuda un poco a mirar los niveles de alfa-fetoproteína, que como ha dicho Anna, sí que está presente, o sea, puede estar elevado en las lesiones malignas y benignas, pero es más frecuente que los niveles de alfa-fetoproteína elevados correlacionan con lesiones malignas. Ecografía, como he mencionado antes, es una técnica de imagen de elección porque no es radioionizante y no necesita sedación. Lo que tenemos que tener en cuenta en caso de uso de TAC en los pacientes pediátricos es que en principio el estudio sin contraste no es útil en niños y no debe realizarse, y el estudio multifásico que se utiliza ampliamente en los adultos se guarda solo para casos seleccionados. Y pues en los casos en los que sí que está indicada la prueba por TAC es, por ejemplo, un estudio angiográfico para planificación quirúrgica, por ejemplo, en los pacientes que precisan trasplante hepático. Y la resonancia magnética también es una técnica de imagen una técnica de imagen de gran utilidad que no contiene radiación ionizante, pero como he dicho requiere sedación en los pacientes más pequeños, menores de 8 años. Y aquí, pues, quería dar un par de pinceladas sobre el uso de ultrasonido con contraste en pacientes pediátricos. Me pareció interesante este artículo de Radiographics que sí que habla un poco del uso general de tipos de contraste que podemos utilizar, de las dosis, etcétera. Y también me ha llamado mucho la atención este artículo, que es un estudio que duraba 10 años, desde 2011 hasta el año 2021, que estudiaba la aplicación de LIRAS en pacientes pediátricos. Como bien sabemos, el uso de LIRAS está estandarizado para pacientes adultos estudiados, por ejemplo, con el ultrasonido con contraste, pero no hay ningún consenso común ni ninguna guía que establece lo mismo para pacientes pediátricos. Y pues conclusión de este estudio era que la verdad que LIRAS en los pacientes pediátricos estudiados por ultrasonido con contraste sí que podría ser de gran utilidad en nuestra práctica diaria. Y aquí también nos dejo una tabla del primer artículo de Radiographics que refleja un poco el comportamiento de algunas lesiones hepáticas en esta prueba de imagen. Las lesiones hepáticas malignas tenemos que hacer una estratificación del riesgo. Inicialmente, según la afectación radiológica, valoran la resecabilidad y se utiliza el sistema PRETEX y que se complementa con factores de anotación que valoran el compromiso venoso, el compromiso portal, la diseminación extrahepática, las metástasis, la afectación del lóbulo caudado, si existe multifocalidad, si hay metástasis ganglionares o si existe una ruptura del tumor. Posteriormente haremos un ejemplo. Después de 2 ciclos de quimioterapia también se evalúa la disminución de la medida del tumor y también la disminución del valor de la alfa-fetoproteína con el post-TEX. Y por hablar un poquito del tratamiento, como hemos visto, hay una variabilidad enorme de lesiones hepáticas y también de sus características, y el tratamiento va desde una conducta expectante con controles de imagen a el tratamiento médico, radiología intervencionista, quimioterapia o cirugía, que incluye también el trasplante hepático. Como hemos comentado, por ejemplo, si la resecabilidad es de un PRETEX 2 sin metástasis con un paciente menor de 8 años, un valor de alfa-fetoproteína
disminuido y algún valor de anotación positivo, el riesgo de la lesión sería una lesión intermedia. Y después de esta pequeña introducción pasamos al diagnóstico diferencial. Comenzaremos con las lesiones malignas y empezaremos con el hepatoblastoma, que es el tumor hepático primario maligno más común en pediatría y el 90% se diagnostica antes de los 5 años y surge de los precursores de los hepatocitos. La clínica normalmente es de una masa abdominal o hepatomegalia no dolorosa y existen 3 subtipos histológicos: fetal bien diferenciado, mixto, células fetales embrionarias o células pequeñas no diferenciadas. El tratamiento combina cirugía, que puede ser resección o trasplante hepático según las características de la lesión, con quimioterapia adyuvante y en algunos casos requiere quimioterapia también neoadyuvante, que se evaluará según la resecabilidad en el momento del diagnóstico, el subtipo histológico, la respuesta a la quimioterapia o si existen metástasis. El pronóstico general es de una supervivencia a los 5 años del 70%. Va. Y pues por mi parte haré un pequeño repaso de hallazgos radiológicos según cada técnica de imagen. Depende del subtipo histológico, podemos ver lesión como más homogénea en caso de tipo epitelial, que representa la mayoría de los casos. En caso de tipo mixto o tipo mesenquimal del hepatoblastoma, podemos ver la lesión como una lesión más heterogénea por contener componentes osteoides, cartilaginosos o fibrosos. Tenemos que recordar que hepatoblastoma, igual que carcinoma hepatocelular, puede invadir las venas porta y hepáticas y al buscar las metástasis tenemos que recordar que suele metastatizar al pulmón y al hígado hepático y con menor frecuencia a los huesos y al cerebro. Por TAC, pues también, si es un tumor de tipo epitelial, suele ser un tumor más homogéneo, y el tipo mixto o mesenquimal se presenta como tumor más heterogéneo con cambios quístico-necróticos. Podemos ver calcificaciones en hasta 50% de los casos. Y en los estudios con contraste, el hepatoblastoma presenta el ligero realce que es menor que el realce del hígado adyacente. En la fase arterial podemos ver realce de la periferia de la masa en forma de captación anular o realce de los tabiques. Y cuando nos encontramos con este comportamiento, tenemos que añadir una fase más tardía para diferenciarlo de hemangioma de teleoma infantil. Y pues por la resonancia magnética, el comportamiento de hepatoblastoma es muy similar en los estudios con contraste, es muy similar al TAC en los estudios con contraste. El tipo epitelial del hepatoblastoma suele ser hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, y el tipo mixto suele ser más heterogéneo por cambios quístico-necróticos. Vale. Hablando de diagnóstico diferencial, dentro de diagnóstico tenemos que considerar hemangioma epitelioide hepático, que va a presentar realce más marcado respecto al hígado adyacente. Va a presentar realce periférico nodular con llenado centrípedo en la fase tardía, y niveles de alfa-fetoproteína suelen ser normales. Tenemos que considerar también amartroma, que afecta al mismo grupo de edad, pero también suele asociarse a los niveles de alfa-fetoproteína normales y habitualmente suele ser predominantemente quístico, pero es verdad que también existe un pequeño porcentaje de los tumores con componente exclusivamente sólido. Y otra entidad en la que tenemos que pensar es el carcinoma hepatocelular, que se asocia también a niveles de alfa-fetoproteína elevados, igual como hepatoblastoma,
pero tenemos que orientarnos un poco con el contexto clínico, porque el carcinoma hepatocelular suele manifestar en niños mayores de 5 años y suele asociarse a enfermedad hepática subyacente, mientras que el hepatoblastoma rara vez aparece en los niños mayores de 5 años y habitualmente los niños no tienen ninguna enfermedad hepática. Continuamos con el carcinoma hepatocelular, que como ha comentado Alisa, se presenta en niños de mayor edad y el pico de prevalencia es entre los 12 y los 14 años de edad. Y también, como ha comentado, aproximadamente hasta el 50% ya presentan una enfermedad hepática. Histológicamente también es diferente y tiene una carencia epitelial, y el tratamiento también se basa en quimioterapia y o cirugía dependiendo de las características de la lesión. La supervivencia general es peor y a los 5 años se aproxima del 40%. Vale. Pues el carcinoma hepatocelular, por el estudio ecográfico, puede ser hipoecoica en comparación con el hígado normal en caso de si es una lesión pequeña, pero también puede ser iso o hiperecoica, así que aquí el estudio ecográfico no nos ayuda mucho a la hora de diagnóstico diferencial. Y puede presentar un halo hipoecoico si es un tumor encapsulado. Y pues lesiones más grandes, igual que en caso de hepatoblastoma, pueden tener cambios por hemorragia o necrosis. En el estudio por TAC también se puede presentarse como masa única o como múltiples masas. El comportamiento típico en el estudio con contraste es que es una lesión hiperatenuante en la fase arterial y pues si es un tumor con cápsula, podemos ver que esta lesión tiene un borde hipoatenuante o en caso de estudio con contraste va a presentar leve realce en la fase tardía. Y tenemos que recordar que el carcinoma hepatocelular, igual que hepatoblastoma, puede invadir vena porta. Eh, en el estudio por resonancia magnética, el carcinoma hepatocelular presenta señal variable en las secuencias T1. En la secuencia T2 el señal sea ligeramente hiperintenso, igual que en el estudio por TAC, el tumor va a presentar realce temprano en la fase arterial y puede elevarse con una intensidad de señal relativamente baja en la fase portal. Y la cápsula tumoral suele ser hipointensa tanto en T1 como en T2 y puede mostrar realce retardado. Dentro del diagnóstico diferencial del carcinoma hepatocelular, tenemos que incluir carcinoma fibrolamelar, que va a diferenciarse por presencia de cicatriz central que contiene calcificaciones. Y también carcinoma fibrolamelar no suele presentar cambios por hemorragia o necrosis. Tenemos que pensar también en adenoma hepatocelular, pero aquí es más el contexto clínico, porque como bien sabemos, adenoma es más típica de las mujeres jóvenes que toman anticonceptivos orales. Y también tenemos que considerar hiperplasia nodular focal, que se presenta como una masa homogénea y también no suele asociarse a cambios por necrosis o hemorragia. Vale. Y de hallazgos típicos de carcinoma fibrolamelar, tenemos que saber su comportamiento por TAC. Lo más interesante a destacar aquí sería, para mí sería la presencia del cicatriz central, que es hipoatenuante en relación con el resto del tumor y que no presenta el realce en comparación con hiperplasia nodular focal. Y en la resonancia magnética también vamos a ver en la cicatriz central que sea hipointenso en las secuencias T1 en T2 en comparación con cicatriz central mixoide de la hiperplasia nodular focal
que sería hiperintensa en las imágenes de secuencia T2. Y pues dentro del diagnóstico diferencial de carcinoma fibrolamelar incluimos hiperplasia nodular focal, como he dicho antes. También podemos incluir adenoma hepatocelular que no va a presentar cicatriz central y carcinoma hepatocelular que en comparación con carcinoma fibrolamelar está asociado a niveles elevados de alfa-fetoproteína. Pasamos a la última lesión maligna que explicaremos hoy, que es el sarcoma embrionario indiferenciado, que es de origen mesenquimal y se presenta en una edad de aproximadamente de 6 a 10 años. La clínica es diferente y más agresiva, presentándose con una masa palpable abdominal dolorosa y por su comportamiento agresivo también podemos ver metástasis a pulmones, pleura y peritoneo. El tratamiento incluye una quimioterapia neoadyuvante, teniendo en cuenta que hasta el 50% de los tumores son quimioresistentes y una cirugía que podría presentarse como un trasplante hepático. Vale, pues en esta diapositiva os dejo también los nombres alternativos de esta lesión. Es interesante saber que tiene ligera predominancia masculina. Suele asociarse a niveles de alfa-fetoproteína normales. Si buscamos las metástasis, suele metastatizar a pulmones, pleura y peritoneo. Y el hallazgo típico de esta lesión es su apariencia sólida en la ecografía y quística en TAC y la resonancia magnética. En estudio ecográfico podemos ver una lesión típicamente de gran tamaño que suele afectar al lóbulo hepático derecho y esta lesión suele aparecer sólida, como he dicho antes, y isoecoica respecto al hígado normal, aunque sí que puede contener pequeños espacios anecoicos. Por TAC vamos a ver un borde denso y realzante. Y tenemos que recordar que las calcificaciones en este tipo de lesión son poco comunes y si realizamos un estudio con contraste vamos a ver realce predominantemente periférico en las fases tardías. Y los hallazgos característicos por la resonancia magnética sería señal de líquido cefalorraquídeo en secuencias T1 y T2. Podemos observar áreas focales de hipodensidad en T1 y hiperdensidad en T2 que van a corresponder a cambios hemorrágicos. Y podemos ver en los estudios con contraste también podemos ver el realce periférico. Y dentro del diagnóstico diferencial podemos incluir abscesos. A veces el sarcoma embrionario se puede confundirse con quistes, especialmente quistes hidatídicos en áreas endémicos. Aquí nos ayuda la presencia de eosinofilia que va a sugerir la enfermedad hidatídica. Tenemos que pensar también en degeneración quística de hepatoblastoma, que en caso de hepatoblastoma sí que vamos a ver los niveles de alfa-fetoproteína bastante elevados. Tenemos que incluir en el diagnóstico diferencial el carcinoma hepatocelular y metástasis quísticas. Pasamos ya a las lesiones benignas, como el hemangiosarcoma infantil, que es la neoplasia benigna más frecuente. El 90% se diagnostica antes de los 6 meses y hasta un tercio antes del mes de vida. Se asocia a síndromes como el síndrome de Beckwith-Whitman y el síndrome de hiperplasia aislada, y la clínica es de una masa abdominal asintomática. Aún así, puede haber clínica de insuficiencia cardíaca si existe un shunt arteriovenoso. Hay una expresión rara, pero podría presentarse el síndrome de Casa-Bach-Merritt, que se caracteriza por una anemia microangiopática con una trombocitopenia o una compresión abdominal. Y podemos dividir el hemangiosarcoma según la inmunohistoquímica
que nos explicará un poquito su comportamiento. Si son positivos para GLUT1, que diríamos que son los típicos, tienen una localización multifocal, no existe necrosis, pueden coexistir hemangiomas cutáneos y tienden a la involución. Por lo que hace los GLUT1 negativos, normalmente son solitarios, con necrosis, no se asocian a hemangiomas cutáneos y tampoco tienden a la involución. Por otra parte, también existe un tipo de hemangiodotelioma infantil GLUT1 negativo que se nombra como enfermedad difusa, con un gran crecimiento con hepatomegalia que puede producir un distrés respiratorio, compresión de la vena cava inferior y un síndrome compresivo abdominal que se puede asociar a hipotiroidismo. La supervivencia general a los 5 años es de hasta el 90% y el tratamiento va de tratamiento médico con propranolol, corticoides, interferón alfa 2A o hasta vincristina. También podría tratarse con embolización o hasta un trasplante hepático. Vale. En este diapositivo dejo una tabla que resume más o menos todos los tipos de mangioendotelioma infantil. Como ha dicho Ana, existe el tipo multifocal, focal y difuso. Y según el tipo de la lesión, la podemos ver como una lesión pequeña sin presencia de necrosis. En caso de lesión multifocal, la podemos ver como una lesión más grande con cambios necrótico-quísticos en caso de lesión focal. En caso de la lesión difusa, podemos ver un hígado agrandado o incluso reemplazado con grandes masas. Así, puntos claves que tenemos que saber sobre mangioendotelioma infantil es que es bastante característico de esta lesión la reducción del calibre de la aorta abdominal inferior al nivel de la salida del tronco celíaco. Y como han mencionado antes también, es una de las lesiones en las que se debe evitar la biopsia debido a alto riesgo de sangrado. Los hallazgos por ecografía de mangioendotelioma infantil son los siguientes y pues lo que tenemos que recordar que la apariencia hiperechogénica, como en caso del hemangioma del adulto, es poco común en los pacientes pediátricos. Podemos encontrar calcificaciones en hasta 36% de los casos y pues las lesiones pequeñas, como he mencionado antes, son más homogéneas y las lesiones focales presentan etnicidad heterogénea con cambios por necrosis y hemorragia. Aquí en estas dos imágenes vemos una lesión focal. En esta imagen vemos una lesión difusa donde vemos o sea, el hígado con varias masas hepáticas. Y pues en la siguiente diapositiva aquí vemos el tag del mismo paciente. Por el TAC, las lesiones suelen ser hipoatenuantes en comparación con el hígado no afectado y en la fase arterial van a presentar un realce nodular periférico intenso. Y si realizamos la fase venosa portal y la fase tardía, vamos a ver el llenado centrípeto progresivo de la lesión. Ah, y también, como ha mencionado Ana, también pueden presentar shunts arteriovenosos que también podemos ver. En el estudio por resonancia magnética, el comportamiento en el estudio del contraste es similar al TAC. Va a presentar el relleno periférico o realce, perdón, periférico con relleno centrípeto, y las lesiones suelen ser hipointensas en T1 con pequeñas áreas focales de hiperdensidad en relación con hemorragia y estas lesiones suelen ser hiperintensas en T2. Y dentro del diagnóstico diferencial podemos incluir el hepatoblastoma, que
Si hablamos del comportamiento de la lesión en el estudio con contraste, va a presentar un realce heterogéneo en lugar del centrípeto intenso, y también la parte clínica nos va a ayudar porque el hepatoblastoma se asocia a niveles de alfa-fetoproteína elevados. También dentro del diagnóstico diferencial tenemos que incluir el amartoma mesenquimal, que suele presentarse como masa multiquística y multilocular, con realce de solo tabiques o partes sólidas. Pero también tenemos que acordar que hay un pequeño porcentaje de las lesiones que contienen predominantemente solo el componente sólido. Pues a diferencia de hemangioperioma infantil, es una lesión hipovascular en el estudio con contraste. Otra entidad en la que tenemos que pensar es el neuroblastoma metastático, que suele asociarse a niveles elevados de catecolaminas urinarias. Otras lesiones en las que tenemos que pensar son metástasis de neuroblastoma y angiosarcoma. Y por último repasaremos el amartoma mesenquimal, que es la segunda neoplasia benigna hepática más común y se presenta con mayor frecuencia en niños menores de 2 años. La clínica es bastante similar a las otras lesiones, con distensión abdominal no dolorosa, y se considera una lesión congénita por la proliferación de los tractos periportales. Tiene una tendencia al aumento de medida y después una estabilización y hasta una regresión. Y el tratamiento incluye desde una conducta expectante según la medida y las características de la lesión a la cirugía según la clínica. El amartoma mesenquimal en el estudio ecográfico va a tener las porciones quísticas anecoicas o casi anecoicas con septos, y las porciones sólidas van a tener más ecogenicidad. En el estudio por TAC vamos a ver amartoma como masa quística compleja también, y en el estudio con contraste esta lesión va a presentar realce de los septos y de los componentes sólidos. Por la resonancia magnética, la apariencia de amartoma depende de su composición, si tiene más componente quístico o más componente estromal, y también depende del contenido proteico del líquido en los quistes. Las porciones sólidas pueden aparecer hipointensas en comparación con el hígado adyacente, tanto en T1 como en T2, debido a la fibrosis. Y las porciones quísticas van a demostrar el señal similar a la señal del agua en T2 y intensidad variable en T1, dependiendo del contenido proteico del líquido quístico. En el estudio con contraste vamos a ver el leve realce de los tobiques o del componente estromal, y pues tenemos que, como un detalle a recordar, tenemos que recordar que hemorragia no es típica para amartoma mesenquimal. Y por último terminaremos con un caso clínico que tuvimos en el servicio, que consulta a una niña de 3 años sin antecedentes patológicos de interés por distensión abdominal de 7 días de evolución, sin otra sintomatología, pero sí que refería a la familia pérdida de peso. En la exploración física destacaba un abdomen globuloso pero depresible, con una palpación de una masa de consistencia dura a hipocondrio derecho de unos 8 o 9 centímetros que cruzaba la línea media, y también encontramos un polo inferior de esplenomegalia. Realizamos una analítica sanguínea que destacaba una PCR de 3,3 con una anemia ferropénica, y en la bioquímica también destacaba una GOT de 63 y una gamma GT de 63. Se realizó una ecografía abdominal y posteriormente una resonancia magnética que nos comentará mi compañera Lisa, y también se realizaron marcadores tumorales que mostraban una HCG y una alfa-fetoproteína elevadas.
Posteriormente se realizó una biopsia con aguja gruesa ecoguiada que la anatomía patológica describía un tumor hepatocelular compatible con un hepatoblastoma de tipo epitelial. Se realizó el estudio de extensión que no mostraba afectación de otros órganos, por lo que se orientó de hepatoblastoma de alto riesgo no metastásico, se derivó al hospital de referencia, donde recibió tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, se le realizó un trasplante hepático y posteriormente quimioterapia adyuvante. Vale. Y pues hallazgos ecográficos eran los siguientes. Lo que se veía es un tumor algo heterogéneo que afectaba todo el lóbulo hepático izquierdo y también se veía otra lesión en el segmento 7 hepático. Y posteriormente, como ha dicho Ana, este niño ha sido realizado la resonancia magnética, donde se veía una gran tumoración que afectaba todo el lóbulo hepático izquierdo, que se veía hiperintensa tanto en T1 como en T2, y otra lesión de menor tamaño en el segmento 7 que tenía señal hipointenso. También ambas lesiones presentaban pequeños focos de hiperdensidad en relación con cambios hemorrágicos. Eh, Ambas lesiones presentaban restricción en las secuencias con difusión y pues presentaban heterogénea captación del contraste. Y aquí, para resumir un poco, os dejo esta tabla que me pareció bastante interesante de los artículos que hemos utilizado para preparar esta presentación, que hace un resumen de los hallazgos radiológicos, anatomopatológicos y clínicos de cada de las lesiones. Es un poco de todo de lo que hemos hablado hoy y pues con un pequeño resumen de los niveles de alfa-fetoproteína características de cada lesión. Y en esta diapositiva os dejo estos dos artículos pues que están bastante o sea, que hablan de todas las lesiones hepáticas de em, forma, o sea, que abarcan básicamente todas las lesiones hepáticas y aquí os dejo estos dos artículos que me parecieron interesantes respecto al uso del ultrasonido con contraste en los pacientes pediátricos. Y hasta aquí llega nuestra presentación. Muy bien, pues muchas gracias, chicas, por la presentación y por el repaso de la patología hepática que habéis hecho. Antes de empezar con la discusión, tenemos como panelista también a Juan Antonio Hernández. Juan Antonio, tienes habilitado el micro por si quieres hacer alguna aportación. Perfecto. Es radiólogo pediátrico, ¿verdad? Sí, una cosa, cuando les piden, hice la pregunta a través del chat, cuando se les pide, por ejemplo, una lesión superficial y se observa una posible malformación vascular, un hemangioma, ¿le completan el estudio hepático o no? ¿O simplemente hacen la lesión superficial en el centro y después ya esperan a que les citen para, por ejemplo, el estudio del hemangioendotelioma? Porque me parece interesante completar el estudio. La verdad es que en nuestro centro desconozco si hay o sea, un protocolo establecido de cómo se manejan estos pacientes, pero en general pienso que o sea, el estudio complementario es un estudio que se realiza de forma programada, ¿no? Si esta era la pregunta. Sí, es que nosotros, por ejemplo, en nuestra sección, si nos piden una malformación vascular, una sospecha de hemangioma subcutáneo y tal, si le vemos una lesión que sí que nos parece una hemangioma, independientemente de que nos la hayan pedido o no, si ampliamos estudio al abdomen, porque el problema del hemangiendotelioma, sobre todo, es que es una lesión que produce coagulación intravascular diseminada, es una lesión que puede ser urgente, entonces
simplemente no por ver que tenga otra hepática en sí para estudiar, sino por la por la rapidez que puede producir el hemangioma llamada coagulación intravascular. Entonces, sí o sí, nosotros viendo lo que vemos a nivel subcutáneo, le ampliamos el estudio sin que nos lo hayan pedido a la barriga por si acaso existe otra lesión hepática. Vale, te refieres a las lesiones que detectáis o sea, de partes blandas, no Sí, hepáticas. Vale, sí, correcto. vale, vale. Pero No, no, es solamente que si nos parece que es un hemangioma, sino sí, 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 sí. por simplemente el hecho de decir, oye, esta es una lesión que puede aumentar de tamaño rápidamente y entonces descartamos con nada, 2 minutos de eco que no haya Nada nada dentro. a la vista. Sí. Vale. Lo, lo apu- lo apuntamos, no sé no sé cuál es el manejo, supongo que, porque tampoco nosotros no somos hospital pediátrico, no sé cuántos casos vemos de esto, pero se apunta y tal. Hay una pregunta Pero muy, muy, muy en bonita la charla. hay una pregunta en A la mí, audiencia. a mí, Dime, sí, sí, sí. que soy Pablo, pediatra de aquí del Hospital Trueta, de Girona. Bueno, antes de seguir, felicitar a las dos ponentes porque han hecho una excelente presentación, muy exhaustiva. Y respecto a este comentario, solo añadir que nosotros en el caso a nivel pediátrico, a nivel clínico, en el caso de que existan más de 5 lesiones de hemangioma cutáneo, sí que está indicado la realización de un estudio de extensión, no solo dirigido al abdomen, sino a cualquier otra localización, pulmonar, o para descartar que no puedan haber otras lesiones a nivel de otro. Si vemos una lesión única, un hemangioma cutáneo único, de entrada no pedimos, y la exploración física es normal, la exploración abdominal es normal, no pedimos un estudio abdominal complementario. Sí, sí, lo sé. Yo sé que no se pide. En realidad, solamente le hacemos el ampliado cuando vemos, por ejemplo, que la malformación es de alto flujo por el riesgo, nada más. Si no, no le ampliamos. Perfecto. Vale, porque muchas de estas lesiones no se deben estudiar por eco directamente, ¿no? Entiendo que el diagnóstico es clínico, que, ¿no? Si son subcutáneas. Pablo. Exacto, sí, la mayoría de veces el diagnóstico es clínico y no. Vale. Sí. Vale, es que a mí no me suena así, no me dedico No, nosotros especialmente al área, pero no me suena de hacer mucha ecografía de nosotros partes un montón, porque blandas pediátrica, ¿sí? nos llega muchísimo, muchísimo bultito, por así decir, de primaria. Vale, Entonces, claro, si es derma, si es ya pediatría de especializada, sí que lo tienen más filtrado, pero lo que es pediatría de primaria sí que nos llega mucho bultito y si vemos una lesión que nos sugiere malformación de alto flujo, la ampliamos, aunque no nos vale, lo hayan solicitado. muy bien. Pues hay una pregunta de la audiencia que nos dicen acerca de la colangio-RM o de la RM hepática, ¿no? Preguntan que más o menos que cuánto se tarda si el paciente se mueve o tiene claustrofobia. Claro, en el caso de pediatría, las resonancias, depende, si vemos que el paciente no podrá estar quieto, se usa sedación para el confort y también para poder realizar la prueba lo más óptimo posible. Sí, bueno, yo creo que con la sedación Sí. va todo más fácil. Sí, otra alternativa que aún no se aplica tanto en en la rutina diaria, creo que sería aplicación podríamos utilizar el ultrasonido con contraste también, que su mayor ventaja es que realizamos un estudio con contraste, pero que en comparación con la resonancia magnética no necesita sedación. Muy bien, no hay más preguntas. No, yo solamente os quería preguntar, el estudio de extensión normalmente, como dijisteis, hacéis TAC y resonancia. ¿Se hace en algún caso PET-TAC, por ejemplo, o resonancia de cuerpo entero? El ¿Habéis estudio, leído algo? Sí. el inicial sería la resonancia cerebral y TAC torácico y según la clínica se podría ampliar a otras exploraciones, a otras pruebas de imagen. ¿Tú leíste algo, Alisa, sobre el tema? Pues la verdad es que en todo lo que he leído
no he visto que estaban mencionando el PET tag. O sea, supongo que si el tag de por sí, por ejemplo, no está recomendado en los niños por el riesgo de radiación, menos está indicado el PET tag, pero o sea, la verdad es que no he visto nada respecto al tema en la bibliografía que he leído. Y de en la resonancia magnética como whole body, pues la verdad es que tampoco se utiliza mucho en la rutina diaria. Pues Nosotros aquí sí, utilizamos resonancia de cuerpo completo, sobre todo cuando el paciente no está en tratamiento activo, porque a veces puede haber alteraciones de médula ósea, dependiendo del tratamiento nos puede dar mucho cambio de señal. Entonces lo que hacemos es, utilizamos todo lo que es lo que dice la guía, lo que dice el protocolo Umbrella, cualquier protocolo de tumores de partes sólidas, y utilizamos el TAC, como dicen ellas. Pero sí que es verdad que independientemente de lo que dice el protocolo, nosotros le hacemos una resonancia de cuerpo completo en basal para poder así hacer una comparativa con las siguientes, para no tener errores a la hora de decir, oye, mira, nos equivocamos de al haber dado en la resonancia una lesión que a lo mejor no lo era, pero sí que utilizamos la resonancia de cuerpo completo con el fin de no radiar, pero siempre y cuando tengamos una basal eh, que nos permita ver si lo que estamos viendo no es una alteración de la médula ósea o cualquier reacción a tratamiento posible. Pero siempre utilizamos la basal, siempre lo utilizamos. muy bien, gracias. No hay más preguntas. Yo creo que por ahora podemos ir haciendo las conclusiones, Víctor, y vamos finalizando. Sí, muy bien, ¿no? Para acabar quería daros las gracias a Noemí, Juan Antonio y Pablo por vuestra aportación, ¿no? Muy interesante. Y sobre todo felicitar a Ana y felicitar a Lisa por la excelente presentación que han hecho, muy minuciosa y exhaustiva del diagnóstico diferencial amplio que nos han enseñado de las lesiones focales hepáticas. Hemos visto que es complejo, pero que hay que apoyarse no solo en la imagen, sino que es importante pues los datos de la edad, niveles de alfa-fetoproteína, si existe patología no subyacente hepática o si está asociado a otros síndromes en la infancia, ¿no? Yo creo que ha sido una excelente revisión. Ha puesto de manifiesto la dificultad de la edad pediátrica de la limitación del uso del TAC o la radiación o la resonancia por el problema de sedación, y que deberíamos quizá utilizar más la eco con contraste para llegar o afinar un poco más el diagnóstico, intentar evitar biopsias innecesarias o peligrosas, como puede ser en el caso de la hemangioperioma, ¿no? Yo creo que ha sido una sesión muy ilustrativa, hemos aprendido todos muchos, y sin más, no sé si queréis añadir algo más. Si no, pues despedimos la sesión de hoy y os esperamos todos a la sesión de mañana. Que vaya bien, chao, buen día a todos. Yes.